Bien, hablábamos de los momentos de la competencia, tiene que ver con el antes, durante y después de la competencia. Es fundamental que el jugador llegue hidratado, entrenado, alimentado y preparado para lo que va a ser el partido que le toca jugar. ¿Ok? Para eso hay un momento clave que tiene que ver con antes de la competencia y tiene la función fundamental y principal de lo que es la charla técnica, tiene que ver con el entrenador. ¿Estamos? Hablábamos que el entrenador tiene algún TIS que tiene que manejar para hacer transmitir, por ejemplo, el objetivo que quiere ver en la cancha. Primero tiene que tener una buena, ser buen orador. ¿Qué significa esto? Bueno, moverse bien en su espacio, que esto va a ser seguramente dentro del vestuario, gesticular, hablar, expresarse y hacer llegar el objetivo de la mejor forma y de la mejor manera. Para eso tiene que transmitir con el cuerpo. Yo siempre digo que hay que escuchar con el cuerpo, pero cuando transmite uno también tiene que transmitir con el cuerpo, con la voz, con el gesto, ser ingenioso, ¿sí? Por ahí utilizar frases, por ahí utilizar experiencias, cuentos o algo situacional como para ponerlo en el momento justo. Utilizar la emoción, el entrenador tiene que emocionar a sus jugadores, ¿sí? Debe tener capacidad para que el jugador capte la atención, ¿tá? Dentro de una charla técnica, uno debe tener una pizarra, una ficha para escribir, puede tener un televisor, bueno, lo que uno considere oportuno porque lo visual es lo que mejor entra para el jugador. Y manejar el tiempo de la charla, no se puede dar. Yo creo que más de 15 minutos es demasiado una charla técnica. Si yo quiero hacer otro tipo de mejora o prepararlo, lo puedo hacer directamente antes de llegar al partido. Partido hay que llegar prácticamente fresquito, todo preparado y solamente es trabajar la motivación, la activación y hacer algunos detalles y listo, y a seguir. ¿Estamos? Durante el partido hay que transmitirle a los jugadores la tranquilidad, ¿sí? Hay que darle seguridad y si las cosas no le están saliendo, hay que alentarlo, hay que, eh, bueno, de alguna forma ayudarlo para que las cosas salen bien, ¿no? Es importante que ellos compitan en un partido, que compitan, porque es importante que dentro de la competencia, de ese compromiso que ellos asumen, es donde nosotros vamos a sacar mejor rendimiento, ¿eh? Recuerden, por lo menos para mí, siempre un buen partido, un partido de competencia, siempre es más importante que cualquier tipo de entrenamiento. Por lo menos yo considero que en un partido, después vamos a hacer alguna diferencia con los partidos mixtos y todo eso, pero en un partido de competencia es el parcial, es la prueba más exigente que tiene que tener un jugador y por ende es el lugar donde más va a crecer, ¿no? Como decíamos recién, el ámbito, lo que los rodea, el árbitro, el rival, tus propios compañeros, los nervios, esos nervios internos que tiene cada uno, es donde se va a exponer el jugador a su máxima potencia, ¿no? Perfecto. Después de los partidos, primero que todo, como entrenadores, tenemos que revisar cómo está el ánimo de los jugadores, eh, evaluar si fue positivo, fue negativo. Si fue positivo, espectacular, hablar de alguna parte, cositas después del partido. Y si no lo fue tanto, bueno, invitarlo, como quien dice, a seguir mejorando, a seguir trabajando, eh, porque es fundamental que, bueno, una vez, después de una derrota, a veces es mejor alentar, estimular y no caer en ningún aspecto negativo. Tenemos que entender que siempre después de cada partido el jugador va a haber estado expuesto a un estrés competitivo, que le llamamos, y si el resultado es negativo, seguramente el jugador va a tener algo de frustración, algo de molesto, va a estar, seguramente, en general, ¿no? Entonces nosotros en ese aspecto tenemos que cuidarlo, motivarlo e invitarlo a que seguir trabajando. Y si las cosas salieron bien, felicitarlos como debe ser, ¿tá? Seguimos.
Siempre yo digo que no acepto ningún jugador después de un partido llorando, menos si son niños, ¿no? ¿Por qué menos si son niños? Porque se tiene que entender que el juego es para divertirse y pasarla bien, ¿sí? Ni salir llorando por una derrota que no es algo tan drástico, y salir ganando tampoco es algo tan efusivo. Se gana, se disfruta, se respeta al rival y se sigue, ¿no? En el caso de los partidos oficiales siempre es mucho más estresante que cualquier otro tipo de partido. Como le dije recién, en cada partido oficial es donde el jugador está más condicionado. Obviamente el jugador que juega más tiempo va a tener mayor estrés que aquellos que juegan mucho menos tiempo, ¿no? Nosotros tenemos que estar no solamente con el que juega y con el que entra, sino también con el que espera, fundamental. ¿Estamos? Pero entender y aceptar que aquel que juega o juega menos o no juega va a tener un ánimo distinto, ¿cierto? Entonces hay que respetarlo, aceptarlo y no enojarse con eso, ¿cierto? Perfecto. Seguimos. Los partidos amistosos, estos son partidos mucho más tranquilos, donde nosotros aprovechamos especialmente para ver algunos movimientos colectivos e individuales, ¿sí? Y cambiar constantemente los jugadores, ¿no? Eso para nosotros es muy importante. En los partidos de entrenamiento esto ya es súper distinto, aunque se juega en el puesto en muchos casos, ¿sí? Nosotros podemos jugar con esto, manipular un poco con esto con respecto a que, bueno, mezclar un poco las líneas, hacerlo más competitivo, para que no siempre prevalezca el titular contra el suplente y eso desmotiva totalmente al jugador. Desmotiva totalmente al jugador. Por eso a veces hay entrenamientos formales que por ahí es mejor hacerlo con otra categoría y no siempre con los suplentes. Y cuando tengamos la posibilidad, en la semana, durante la semana, mezclar un poco las líneas para que haya mayor competitividad. ¿Qué sé yo? La línea de cuadro titular, más los volantes suplentes, más los titulares delanteros. Y del otro lado, la defensa suplente, más los volantes titulares, más los delanteros suplentes. Podemos mezclar un poquito, ¿no es cierto? Todo depende del objetivo que busquemos. Pero si en la competencia lo importante es mezclar un poco. ¿Estamos? Dentro de lo que es la crítica post partido, tanto al equipo como a los jugadores, tenemos que entender que cualquier crítica del partido va a ser una evaluación, ¿no? Siempre lo tenemos que hacer dentro de lo que la semana puede ser el día. Yo creo que si se juega un domingo, un sábado y entrenamos el primer día, es el momento para poder trabajar la crítica. Cuando hablamos de crítica, mucha gente piensa que vamos a hablar de lo negativo, no. Dentro de lo que es la crítica, tenemos que ver el rendimiento global, si ha sido positivo o negativo, si la capacidad individual ha sido positiva o negativa, si el comportamiento, la actitud ha sido positivo o negativo, y si la entrega fue total o parcial de cada jugador. Yo le aconsejo también que hay muchas cosas más para evaluar, pero esto es a grandes rasgos, ¿no? Y por último, entender que atrás de cada crítica, a la evaluación de cada crítica, lo más difícil de la crítica es reconocer la crítica, ¿cierto? No a cualquiera puede reconocer la crítica. A nadie le gusta que lo critiquen, y más allá si la crítica es justa o no, a nadie le gusta que lo critiquen. Aquel entrenador que critica mucho va a ser mal visto, ¿sí? Y principalmente, por más que uno tenga razón e insista en que lo que está haciendo es para que tengan una transformación en la formación, nunca es tan bueno criticar constantemente, siempre tenemos que tener cierta medida. La crítica es frustrante y vergonzosa, y si en público, peor. Entonces no podemos criticar al jugador en público, para eso tenemos que hacer de forma individual. Por eso, cuando hablamos del equipo, siempre hablamos del equipo, ¿sí? Cuando vamos a hablar de una cuestión individual, lo hacemos, si es alguna cuestión es particular de algún puesto, se hace con el jugador solo, ¿eh?
la crítica es inevitable, ¿sí? Para evitar ciertos errores en un futuro tenemos que trabajar sobre los errores, ¿no? Eh, Durante el análisis teórico con el jugador solo se tratan de errores generales, cuando está todo el grupo, errores generales. Como estamos con el jugador, solamente con el jugador. No criticar al jugador a través de tercero, que se entere que lo estamos criticando, eso es frustrante para el jugador. De ser así, el entrenador será afectado, se criticará, como quien dice, por los pasillos al entrenador y el entrenador nunca será una persona que para el jugador es seria, como quien dice, ¿no? Dejará de confiar, le quitará atención a lo que dice y por consiguiente el objetivo nunca se logrará. Por eso es tan importante saber trabajar la crítica. Esta es la presentación, yo le agradezco y a partir de ahora vamos a hacer una serie de preguntas. Bien, perfecto.